Muchos creen que la calma es algo que se tiene o no se tiene, como si fuera un rasgo reservado para personas especiales. Piensan que mantenerse sereno en medio del caos depende de la suerte, del temperamento o de circunstancias favorables, pero la verdad es distinta. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la calma no es un don, es una habilidad entrenada. No surge cuando todo está bajo control, surge cuando usted decide controlarse a sí mismo. La mayoría reacciona impulsivamente ante la presión, deja que la emoción dicte la respuesta y luego se arrepiente. Pero la persona que aprende a gobernar su mente en momentos difíciles desarrolla una ventaja extraordinaria. Porque cuando usted mantiene la calma, piensa mejor, decide mejor y actúa con mayor precisión. La calma no elimina el problema, pero le da claridad para enfrentarlo. No significa no sentir tensión, significa no dejar que la tensión lo domine. Cada vez que usted elige respirar antes de reaccionar, interpretar antes de juzgar y responder en lugar de explotar, fortalece su dominio personal. Y el dominio personal es una de las formas más altas de poder. La serenidad no llega cuando el mundo cambia, llega cuando usted cambia su manera de responder al mundo. Y esa transformación puede comenzar hoy. Mantener la calma no significa que el problema desaparece, significa que usted decide no desaparecer frente al problema. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de las personas pierde el control no por la magnitud de la situación, sino por la interpretación que hace de ella. Un comentario se convierte en ataque. Un error se convierte en catástrofe. Un obstáculo se convierte en amenaza. Y en cuestión de segundos, la mente entra en modo reactivo. El corazón se acelera, la voz se eleva y las decisiones se toman desde la emoción, no desde la claridad. La calma comienza cuando usted entiende que entre lo que ocurre y su respuesta existe un espacio, y en ese espacio está su poder. La reacción automática es instintiva, pero la respuesta consciente es entrenada. Nadie nace sabiendo mantenerse sereno bajo presión, se aprende. Se aprende observando sus pensamientos antes de creerlos. Se aprende respirando antes de hablar. Se aprende tolerando unos segundos de incomodidad para evitar minutos, horas o días de arrepentimiento. Cada vez que usted interrumpe el impulso de reaccionar y elige pensar, fortalece su dominio interno. Y el dominio interno es mucho más poderoso que cualquier intento de controlar el entorno. Muchas personas creen que estar calmado es sinónimo de debilidad o pasividad, pero en realidad es una forma de fortaleza silenciosa. La persona calmada no es la que no siente, es la que no se deja arrastrar por lo que siente. Reconoce la emoción, pero no la convierte en decisión inmediata. Esa diferencia es clave. Porque cuando usted actúa desde la emoción descontrolada, reduce su capacidad de análisis. En cambio, cuando mantiene la calma, amplía su perspectiva. Y una perspectiva amplia produce mejores decisiones. La calma también está profundamente conectada con la autoconfianza. Cuando usted confía en su capacidad para manejar lo que venga, la urgencia emocional disminuye. La ansiedad muchas veces nace de la sensación de no saber qué hacer. Pero cuando desarrolla la creencia de que puede adaptarse, aprender y corregir si es necesario, su mente se estabiliza. No porque el problema sea pequeño, sino porque usted se siente capaz. Esa sensación de capacidad reduce el pánico y aumenta la claridad. Aprender a estar calmado implica cambiar la narrativa interna. En lugar de pensar, esto es terrible o no puedo con esto, empezar a pensar, esto es incómodo, pero puedo manejarlo. Esa pequeña modificación en el lenguaje cambia la reacción del cuerpo y de la mente. El cerebro responde a las palabras que usted repite. Si dramatiza la situación, intensifica la emoción. Si la interpreta con objetividad, reduce la intensidad. La calma se construye con interpretación consciente. Otra clave fundamental es entender que no todo merece una reacción inmediata. Vivimos en una cultura de respuestas rápidas, mensajes instantáneos y opiniones impulsivas. Pero la rapidez no siempre es sabiduría. Muchas veces, el silencio estratégico es más poderoso que la respuesta inmediata. Tomarse un momento antes de actuar no es debilidad, es inteligencia emocional. Es reconocer que su estado interno influye directamente en el resultado externo. Mantener la calma también requiere aceptar que no controla todo. Muchas personas se alteran porque intentan dominar cada variable. Pero la vida siempre tendrá factores impredecibles. Cuando usted deja de luchar contra lo incontrolable y enfoca su energía en lo que sí puede manejar su actitud, su respiración, su decisión, la ansiedad disminuye. La calma no surge del control absoluto del entorno, surge del control consciente de su mente. Cada situación difícil es una oportunidad de entrenamiento, no para volverse insensible, sino para volverse más estable. La estabilidad emocional no elimina los desafíos, pero cambia su impacto.
Cuando usted se mantiene calmado, transmite seguridad, y esa seguridad influye en cómo otros responden. La calma es contagiosa, igual que el caos, y elegir cuál de las dos propaga es una decisión personal. Aprender a estar calmado en cualquier situación no ocurre de un día para otro, es una práctica constante de conciencia y autocontrol. Pero cada vez que usted elige no reaccionar impulsivamente, está fortaleciendo su carácter, y el carácter, cuando se consolida, se convierte en una ventaja poderosa en cualquier área de la vida. La verdadera calma no se construye cuando todo está en orden, se construye cuando usted aprende a funcionar correctamente en medio del desorden. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la presión no crea el carácter, lo revela. Cuando surge un problema inesperado, cuando alguien lo confronta o cuando algo no sale como planeó, lo que aparece no es el problema en sí, sino su nivel de dominio interno. Si su mente está entrenada para dramatizar, reaccionará con intensidad. Si está entrenada para analizar, responderá con claridad. La diferencia no está en la situación, está en su preparación mental. Una de las claves más importantes para mantener la calma es comprender que la emoción es información, no instrucción. Muchas personas confunden sentir con tener que actuar de inmediato, sienten enojo y atacan, sienten miedo y se paralizan, sienten frustración y abandonan, pero la emoción solo está señalando algo, no está dictando lo que debe hacer. Cuando usted aprende a observar la emoción sin obedecerla, recupera el control. Puede decirse, estoy molesto, pero no necesito responder ahora. Ese pequeño espacio cambia el resultado por completo. El autocontrol comienza con la conciencia corporal. El cuerpo siempre reacciona primero. Respiración acelerada, tensión muscular, aumento del ritmo cardíaco. Si usted ignora esas señales, la emoción se intensifica. Pero si interviene a tiempo, respirando profundo, relajando el cuerpo, disminuyendo el ritmo, envía un mensaje directo al cerebro de que no hay una amenaza real inmediata. La respiración lenta y consciente es una herramienta poderosa. No es un recurso superficial, es un mecanismo fisiológico que reduce la activación del sistema de estrés. La calma no siempre empieza en la mente, muchas veces empieza en el cuerpo. Otro elemento fundamental es la perspectiva. Cuando está en medio de una situación difícil, todo parece más grande de lo que realmente es. El error parece irreversible, el conflicto parece definitivo y el problema parece permanente. Pero si usted se hace una pregunta simple, ¿esto seguirá siendo importante en un año? Muchas situaciones pierden intensidad. Cambiar la escala temporal reduce la reacción emocional. La mayoría de los conflictos que generan caos momentáneo no tienen un impacto duradero. Aprender a recordar eso le permite responder con equilibrio. Mantener la calma también requiere disciplina mental. La mente tiende a exagerar escenarios negativos. Imagina consecuencias catastróficas antes de que ocurran, y esa anticipación genera ansiedad innecesaria. La disciplina consiste en detener ese pensamiento y reemplazarlo por algo más objetivo. No se trata de negar la dificultad, se trata de evaluarla con precisión. Preguntarse, ¿qué está realmente bajo mi control en este momento? Enfocarse solo en eso reduce la sensación de desbordamiento. La persona calmada no es la que nunca se altera, es la que se recupera rápido. La recuperación emocional es una habilidad entrenable, puede reaccionar por un instante, pero luego se corrige. Se da cuenta, ajusta y vuelve al equilibrio. Esa capacidad de volver al centro es más importante que evitar cualquier emoción, porque las emociones son inevitables, pero el tiempo que usted permanece atrapado en ellas es opcional. La calma también comunica liderazgo. Cuando usted mantiene serenidad en momentos tensos, transmite seguridad. Los demás perciben estabilidad y eso reduce el caos colectivo. La energía emocional se contagia. Si usted pierde el control, amplifica la tensión. Si usted mantiene claridad, reduce la intensidad del entorno. Por eso la calma no solo lo beneficia a usted, beneficia a quienes lo rodean. Otro punto crucial es aceptar que no todo requiere una solución inmediata. Muchas situaciones se resuelven con tiempo y perspectiva. La urgencia constante es una de las principales fuentes de estrés. Aprender a distinguir entre lo que es verdaderamente urgente y lo que solo parece urgente cambia completamente su nivel de ansiedad. No todo requiere acción ahora. Algunas cosas requieren observación y paciencia. La calma no significa ausencia de problemas, significa presencia de control interno. Significa que usted decide cómo responder en lugar de permitir que la situación decida por usted. Y cada vez que elige responder con claridad en lugar de reaccionar con impulso, fortalece su carácter. Con el tiempo, esa práctica constante transforma su forma de vivir. Ya no se siente arrastrado por las circunstancias.
Se siente capaz de enfrentarlas con firmeza y serenidad. Y esa serenidad se convierte en una de sus mayores ventajas en cualquier situación. La calma verdadera se consolida cuando usted deja de tomarse todo como algo personal. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas de las reacciones emocionales intensas no nacen del evento en sí, sino de la interpretación personal que hacemos de él. Alguien habla con un tono diferente y usted lo interpreta como falta de respeto. Un proyecto no sale como esperaba y lo interpreta como fracaso personal. Una crítica aparece y la interpreta como ataque directo a su valor. Esa personalización exagera la emoción y reduce la objetividad. Mantener la calma implica separar el hecho de la historia que su mente construye alrededor del hecho. Cuando usted aprende a observar una situación con distancia mental, algo cambia. Empieza a preguntarse, ¿qué ocurrió realmente? En lugar de, ¿qué significa esto sobre mí? Esa simple diferencia transforma la intensidad emocional. Porque muchas veces el problema no es lo que pasó, sino lo que usted cree que significa. Y esas creencias pueden ajustarse. La calma no surge porque el mundo sea amable, surge porque usted decide interpretar con madurez. Otro aspecto fundamental es comprender que no todo merece su energía emocional. Hay situaciones que no valen su reacción. Hay opiniones que no requieren defensa. Hay provocaciones que no necesitan respuesta. La persona que se mantiene calmada elige cuidadosamente dónde invierte su energía. No responde a todo estímulo. No entra en cada discusión. No intenta corregir cada malentendido. Esa selectividad emocional es una señal de dominio personal. Porque entiende que reaccionar constantemente lo debilita, mientras que elegir sus batallas lo fortalece. Mantener la calma también implica desarrollar tolerancia a la incomodidad. Muchas personas reaccionan impulsivamente porque no soportan la tensión del momento. Quieren que la incomodidad desaparezca rápido, aunque eso implique decir algo que luego lamentarán. Pero la incomodidad es temporal. Si usted puede sostenerla unos segundos más, su claridad aumenta. La mente necesita un pequeño espacio para reorganizarse, y ese espacio lo crea usted cuando decide no actuar desde el impulso inmediato. La calma está profundamente conectada con la autogestión. Si usted duerme poco, se alimenta mal y vive en estrés constante, su capacidad de mantener serenidad disminuye. El autocuidado no es un lujo, es una estrategia de estabilidad emocional. Un cuerpo equilibrado facilita una mente equilibrada. Cuando se cuida físicamente, su tolerancia al estrés aumenta. Y cuando su tolerancia aumenta, su reacción disminuye. La calma no se improvisa en el momento del caos, se construye en los hábitos diarios. Otro elemento clave es aprender a distinguir entre lo que puede controlar y lo que no. Muchas personas se alteran intentando cambiar cosas que están fuera de su alcance. El comportamiento de otros, decisiones pasadas o eventos externos. Esa lucha constante genera frustración, pero cuando usted acepta que no puede controlar todo y enfoca su energía en lo que sí puede manejar, su actitud, su respuesta, su siguiente acción, la sensación de impotencia disminuye. La calma aparece cuando deja de pelear con lo inevitable. La persona calmada también sabe que cada situación difícil es una prueba de liderazgo personal. No liderazgo sobre otros, sino liderazgo sobre sí mismo. Cada momento de presión es una oportunidad de demostrar autocontrol, y cada vez que usted responde con serenidad, refuerza su identidad como alguien estable. Esa identidad, con el tiempo, se vuelve natural. Ya no necesita recordarse que debe estar calmado, simplemente actúa así. Mantener la calma no significa ignorar los problemas ni reprimir emociones. Significa sentir sin perder dirección. Significa aceptar la emoción sin permitir que gobierne la decisión. Es una práctica constante de conciencia. Y esa práctica, repetida una y otra vez, cambia su forma de vivir. Ya no se deja arrastrar por cada circunstancia. Empieza a caminar con firmeza incluso cuando el entorno es inestable. Al final, la calma es una ventaja competitiva. En los negocios, en las relaciones y en la vida personal, quien mantiene claridad bajo presión toma mejores decisiones. Y mejores decisiones producen mejores resultados. La serenidad no elimina la dificultad, pero le da la capacidad de atravesarla con dignidad y control. Y cuando usted desarrolla esa habilidad, se convierte en alguien que no solo enfrenta situaciones difíciles, sino que las lidera con estabilidad. La calma se fortalece cuando usted entiende que la mayoría de los conflictos no requieren velocidad, requieren claridad. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas reaccionan rápido porque sienten que deben defenderse de inmediato. Creen que si no responden en el instante pierden autoridad o control.
Pero en realidad, la prisa emocional casi siempre reduce la calidad de la respuesta. Cuando usted desacelera conscientemente, gana perspectiva. Y la perspectiva es lo que le permite actuar con inteligencia en lugar de impulso. Una de las habilidades más poderosas para mantenerse calmado es aprender a hacer preguntas antes de emitir juicios. En lugar de asumir que alguien lo atacó, puede preguntarse, ¿qué quiso decir realmente? En lugar de pensar que todo salió mal, puede preguntarse, ¿qué parte sí está funcionando? Estas preguntas cambian el enfoque de amenaza a análisis. Y cuando el enfoque cambia, la emoción pierde intensidad. La mente necesita dirección. Si no la guía, irá automáticamente hacia el peor escenario posible. Mantener la calma también implica aceptar que no siempre tendrá el control de la situación, pero siempre tendrá control sobre su conducta. Esa distinción es esencial. Puede no controlar el comportamiento de otra persona, pero sí controla su tono de voz. Puede no controlar un error inesperado, pero sí controla cómo decide enfrentarlo. Cuando usted se concentra en su conducta en lugar de en el caos externo, recupera poder. Y el poder personal es uno de los mayores estabilizadores emocionales que existen. Otro aspecto clave es la práctica deliberada del silencio estratégico. No todo necesita respuesta inmediata. A veces, guardar silencio le permite evaluar mejor la situación. Otras veces, evita que escale innecesariamente. El silencio no es debilidad, es autocontrol. Es elegir no alimentar una emoción momentánea. Muchas discusiones se intensifican porque ambas partes reaccionan sin pausa. Cuando uno decide mantenerse sereno, el conflicto pierde fuerza. La calma puede desactivar tensiones que la confrontación impulsiva solo amplificaría. La persona calmada también desarrolla una relación distinta con el error. No ve el error como una amenaza a su identidad, sino como una oportunidad de ajuste. Cuando algo falla, en lugar de entrar en pánico, analiza qué se puede corregir, qué se puede aprender. Esa mentalidad reduce la carga emocional del fracaso, porque deja de interpretarlo como algo personal y lo convierte en información, y cuando algo se convierte en información se vuelve manejable. Mantener la calma requiere práctica constante fuera de las crisis. Si solo intenta estar sereno cuando el problema ya explotó, será más difícil. La serenidad se entrena en lo cotidiano, en pequeñas frustraciones, en retrasos menores, en desacuerdos simples. Cada vez que elige no reaccionar de forma exagerada ante algo pequeño, está fortaleciendo el músculo emocional que necesitará en situaciones grandes. La calma no se improvisa, se construye. Otro punto importante es reconocer sus límites físicos y mentales. El agotamiento reduce la tolerancia emocional. Cuando está cansado, todo parece más intenso. Por eso, la disciplina en el descanso, la alimentación y la organización no es superficial, es estratégica. Un sistema interno equilibrado reacciona mejor bajo presión. La estabilidad externa muchas veces comienza con estabilidad interna. La calma también comunica confianza. Cuando usted responde con serenidad en momentos tensos, los demás perciben seguridad. Esa seguridad influye en el entorno. Reduce el caos colectivo. En situaciones críticas, quien mantiene claridad se convierte naturalmente en referente, no porque levante la voz, sino porque transmite estabilidad. Y la estabilidad genera confianza. Mantener la calma en cualquier situación no significa que no sienta emociones fuertes. Significa que ha aprendido a no permitir que esas emociones tomen el control total. Es la capacidad de observar, respirar y decidir con intención. Con el tiempo, esta práctica transforma su carácter. Ya no se siente víctima de las circunstancias, se siente capaz de enfrentarlas con firmeza. La serenidad no elimina los desafíos de la vida, pero cambia la forma en la que los atraviesa. Le da claridad cuando otros pierden dirección. Le da control cuando otros reaccionan. Y esa diferencia, repetida una y otra vez, se convierte en una ventaja poderosa en cualquier ámbito de su vida. La calma se convierte en una fortaleza real cuando usted deja de intentar controlar el resultado y empieza a concentrarse en el proceso. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas se alteran porque están obsesionadas con cómo deben terminar las cosas, quieren garantías, certezas y desenlaces exactos. Pero cuando el resultado se vuelve incierto, la mente entra en alarma. Esa ansiedad no nace del momento presente, nace de la anticipación. Mantener la calma implica regresar su enfoque al paso actual. No al desenlace final, no al peor escenario posible, sino a lo que puede hacer ahora. Una de las prácticas más efectivas para mantener serenidad es dividir cualquier problema en partes manejables. Cuando usted observa una situación compleja como un todo, puede parecer abrumadora.
Pero cuando la descompone en acciones específicas, pierde intensidad. La mente se estabiliza cuando tiene claridad sobre el siguiente movimiento. Pregúntese, ¿cuál es el siguiente paso concreto? No todos los pasos, solo el siguiente. Esa simple estrategia reduce la sensación de caos y aumenta la sensación de control. Mantener la calma también implica aceptar que no todo debe resolverse en el mismo momento en que ocurre. Muchas veces la mejor respuesta es temporalmente no hacer nada. Dejar que la emoción se disipe, que la perspectiva regrese y que la situación se clarifique. La urgencia emocional suele empujarlo a actuar sin análisis, pero la sabiduría consiste en esperar cuando es necesario. No por miedo, sino por estrategia. La pausa consciente es una herramienta de poder. Otro aspecto fundamental es aprender a separar su identidad de sus circunstancias. Usted no es el problema que enfrenta, no es el error que cometió, no es la crítica que recibió. Cuando fusiona su identidad con la situación, la emoción se intensifica. Pero cuando observa la circunstancia como algo externo, manejable y temporal, su estabilidad aumenta. Esa distancia mental no es indiferencia, es claridad. La calma también se fortalece cuando usted se prepara mentalmente para la adversidad antes de que llegue, no desde el pesimismo, sino desde la previsión. Preguntarse con anticipación cómo quiere responder en momentos difíciles crea una especie de mapa emocional. Cuando la situación ocurre, su mente ya tiene una referencia, no reacciona desde cero. Reacciona desde intención previamente definida. Esa preparación reduce la improvisación emocional. Mantener la serenidad requiere disciplina interna. Requiere elegir pensamientos útiles en lugar de pensamientos catastróficos. La mente tiende a amplificar lo negativo, pero usted puede intervenir. Puede preguntarse, ¿qué está bajo mi control? ¿Qué aprendizaje puedo obtener? ¿Qué alternativa tengo ahora? Esas preguntas redirigen la atención, y donde va la atención, va la energía. Si su atención se enfoca en soluciones, la ansiedad disminuye. La persona calmada también entiende que la mayoría de las crisis son temporales. El problema que hoy parece inmenso probablemente será solo una experiencia más en su historia dentro de algunos meses. Recordar esto cambia la intensidad emocional del momento. La perspectiva a largo plazo es una de las herramientas más poderosas para reducir el estrés inmediato, porque le recuerda que esto también pasará. La calma no es pasividad, es acción consciente, es decidir no ser arrastrado por el impulso, es mantener firme su postura interna incluso cuando el entorno es inestable. Y esa estabilidad no solo le beneficia a usted, influye en los demás. En momentos de tensión, la persona que permanece serena se convierte en referencia, porque transmite algo que todos buscan en medio del caos: seguridad. Aprender a estar calmado en cualquier situación es un proceso continuo. No se trata de eliminar emociones, sino de gobernarlas. Cada vez que usted elige responder con claridad en lugar de reaccionar con impulso, fortalece su carácter. Y con el tiempo, esa práctica transforma su identidad. Deja de verse como alguien vulnerable a las circunstancias y empieza a verse como alguien capaz de enfrentarlas con firmeza. La serenidad es una ventaja estratégica en la vida. Le permite pensar mejor, decidir mejor y actuar mejor. Y cuando se convierte en parte de su forma de ser, los desafíos dejan de parecer amenazas y empiezan a convertirse en oportunidades para demostrar su dominio personal. La calma se convierte en una ventaja real cuando usted deja de luchar contra lo que siente y empieza a gestionarlo con inteligencia. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas intentan no sentir para mantenerse tranquilas, pero reprimir emociones no es lo mismo que dominarlas. La represión acumula tensión. El dominio libera control. Mantener la calma no significa apagar lo que ocurre dentro de usted, significa reconocerlo sin dejar que lo dirija. Cuando usted identifica claramente lo que está sintiendo, enojo, miedo, frustración, le quita parte de su poder. Lo que se nombra se entiende, y lo que se entiende se puede manejar. Uno de los errores más comunes es intentar resolver un problema mientras está emocionalmente alterado. La mente agitada no piensa con claridad. En momentos de alta intensidad emocional, su capacidad de análisis disminuye. Por eso, la pausa estratégica es tan importante. Tomarse unos minutos, cambiar de entorno, respirar profundamente o incluso posponer una conversación puede evitar consecuencias innecesarias. La persona calmada entiende que no todas las decisiones deben tomarse en el punto más alto de tensión. La paciencia no retrasa el éxito, lo protege. La serenidad también se fortalece cuando usted desarrolla resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperar el equilibrio después de una dificultad. No significa que no se afecte, significa que se recupera más rápido.
Cada vez que atraviesa una situación complicada y logra estabilizarse, fortalece esa capacidad. Con el tiempo, los problemas dejan de parecer amenazas permanentes y empiezan a verse como desafíos temporales. Esa percepción reduce el miedo anticipado y aumenta la seguridad interna. Mantener la calma requiere disciplina mental constante. La mente tiende a dramatizar, a imaginar escenarios negativos y a amplificar pequeños errores, pero usted puede intervenir. Puede preguntarse, ¿estoy reaccionando a hechos o a suposiciones? Esa pregunta crea claridad. Muchas veces no es el evento lo que genera caos, sino la historia que construimos alrededor de él. Al cuestionar esa historia, reduce la intensidad emocional y recupera control. La calma también está relacionada con la aceptación. No aceptación pasiva, sino aceptación estratégica. Aceptar que ciertas cosas no salieron como esperaba. Aceptar que algunas personas actuarán de manera impredecible. Aceptar que no todo puede planearse. Cuando usted deja de resistirse a lo inevitable, su energía se libera. La resistencia constante genera estrés. La aceptación consciente genera estabilidad. Desde la aceptación puede actuar con claridad, desde la resistencia solo reacciona. Otro aspecto clave es la preparación mental ante escenarios difíciles. Visualizar cómo quiere comportarse bajo presión crea un patrón interno. Cuando la situación real ocurre, su mente ya tiene una referencia de comportamiento calmado. Esta práctica entrena su respuesta emocional antes de que el problema aparezca. No elimina la tensión, pero la reduce significativamente. La persona calmada también entiende que la urgencia emocional suele ser una ilusión. Todo parece requerir acción inmediata, pero pocas cosas realmente lo hacen. Aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante reduce la ansiedad. Muchas crisis se intensifican porque reaccionamos rápido cuando deberíamos pensar primero. La velocidad sin claridad es peligrosa, la claridad con pausa es poderosa. Mantener la serenidad no significa perder firmeza. Puede ser calmado y firme al mismo tiempo. Puede hablar con tranquilidad y mantener su posición. Puede establecer límites sin elevar la voz. Esa combinación es una señal de fortaleza auténtica. Porque la verdadera autoridad no se impone con intensidad, se transmite con estabilidad. Cada situación difícil es un entrenamiento emocional. Cada conflicto, cada error, cada momento inesperado es una oportunidad para practicar autocontrol. Y el autocontrol, repetido, se convierte en carácter. Cuando el carácter se fortalece, la calma deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en su forma natural de responder. La serenidad no elimina los desafíos de la vida, pero cambia completamente su impacto. Le permite pensar con claridad cuando otros pierden dirección. Le permite actuar con precisión cuando otros reaccionan impulsivamente. Y esa capacidad no solo mejora sus decisiones, mejora su liderazgo, sus relaciones y sus resultados. Porque cuando usted domina su estado interno, ningún entorno externo tiene el poder de dominarlo por completo. La calma alcanza un nivel superior cuando usted deja de ver los problemas como interrupciones y empieza a verlos como parte natural del camino. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas pierden la serenidad porque creen que las cosas no deberían estar pasando. Se resisten mentalmente a la dificultad. Piensan que si algo sale mal, es una injusticia o una señal de fracaso. Pero la vida incluye fricción, incluye errores, desacuerdos y momentos inesperados. Cuando usted acepta que los desafíos forman parte del proceso, la resistencia disminuye. Y cuando la resistencia disminuye, la calma aumenta. Una de las mayores fuentes de tensión es la necesidad de tener razón. Muchas discusiones no se sostienen por el tema en sí, sino por el orgullo. Mantener la calma implica preguntarse si realmente vale la pena defender cada punto. A veces la mejor decisión no es ganar la discusión, sino conservar la claridad. El ego busca validación inmediata. La serenidad busca resultados a largo plazo. Cuando usted elige proteger su estabilidad en lugar de su orgullo, demuestra madurez emocional. La calma también se fortalece cuando usted desarrolla confianza en su capacidad de adaptación. La incertidumbre genera ansiedad cuando usted cree que no sabrá qué hacer. Pero cuando ha demostrado repetidamente que puede aprender, ajustar y continuar, la incertidumbre pierde intensidad, no porque el entorno sea predecible, sino porque usted confía en su respuesta. Esa confianza reduce el miedo anticipado y estabiliza su mente incluso antes de que el problema se resuelva. Mantener la serenidad requiere disciplina en su diálogo interno. La forma en la que se habla a sí mismo influye directamente en su reacción. Si se repite que esto es insoportable o todo está mal,
Su cuerpo responde con tensión. Pero si se dice, esto es incómodo pero manejable, la intensidad emocional baja. La mente responde a las instrucciones que usted le da, y aprender a darle instrucciones equilibradas es una habilidad poderosa. Otro aspecto clave es la perspectiva histórica. Piense en situaciones pasadas que parecían imposibles y que hoy apenas recuerda. En ese momento se sintieron enormes, pero el tiempo las redujo. Recordar esa experiencia le permite relativizar el problema actual. La mayoría de las crisis pierden fuerza con el tiempo. Tener presente esa realidad ayuda a mantener estabilidad cuando el momento parece abrumador. La persona calmada también sabe que no necesita reaccionar para demostrar fortaleza. La verdadera fortaleza está en la capacidad de permanecer firme sin elevar la intensidad. Puede establecer límites con tranquilidad, puede expresar desacuerdo con respeto, puede enfrentar presión sin perder compostura. Esa combinación de firmeza y serenidad genera autoridad natural. Las personas confían más en quien transmite estabilidad que en quien reacciona con explosividad. Mantener la calma también implica saber cuándo retirarse temporalmente. No todas las batallas deben pelearse en el instante en que aparecen. A veces, alejarse unos minutos o cambiar de contexto permite que la emoción se estabilice. Esa distancia estratégica evita decisiones impulsivas. Retirarse no es huir, es reorganizarse. ¿Y reorganizarse es un acto de inteligencia emocional? Cada vez que usted atraviesa una situación difícil con serenidad, refuerza una identidad interna poderosa. Empieza a verse como alguien capaz de manejar presión. Esa autoimagen cambia su comportamiento futuro, porque cuando se ve como estable, actúa como estable. La identidad se construye a partir de experiencias repetidas, y cada momento de calma bajo tensión fortalece esa construcción. La serenidad no elimina los desafíos, pero cambia la forma en la que los vive. Le permite pensar con claridad cuando otros pierden enfoque. Le permite escuchar cuando otros interrumpen. Le permite decidir cuando otros reaccionan. Y esa diferencia, acumulada en el tiempo, se convierte en una ventaja estratégica en cualquier ámbito de su vida. Mantenerse calmado en cualquier situación no es una habilidad superficial, es una manifestación de dominio personal. Es la prueba de que usted gobierna su mente en lugar de ser gobernado por ella. Y cuando esa práctica se vuelve constante, la presión deja de intimidarlo y empieza a convertirse en una oportunidad para demostrar su estabilidad, su carácter y su liderazgo. La calma se vuelve verdaderamente poderosa cuando usted entiende que no todo lo que sucede requiere una respuesta emocional proporcional. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas reaccionan con la misma intensidad ante problemas pequeños y grandes. No distinguen. Todo parece urgente, todo parece crítico, todo parece personal. Y esa falta de jerarquía emocional desgasta. Mantener la calma implica aprender a clasificar lo que ocurre. Preguntarse con honestidad, ¿esto es realmente grave o solo es incómodo? Esa simple distinción reduce la presión interna de manera inmediata. Uno de los mayores enemigos de la serenidad es la imaginación descontrolada. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para anticipar escenarios negativos que todavía no existen. Un error pequeño se convierte en un fracaso definitivo. Una crítica aislada se convierte en rechazo generalizado. Una demora se convierte en desastre. Pero, cuando usted interrumpe esa cadena mental y vuelve al presente, la ansiedad disminuye. La mayoría de las preocupaciones están basadas en posibilidades, no en hechos. La calma se fortalece cuando usted aprende a vivir en la realidad del momento y no en la ficción del peor escenario. Mantener la calma también implica asumir que el estrés no siempre proviene de lo que sucede, sino de la interpretación que usted hace. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y reaccionar de forma completamente distinta. La diferencia no está en el evento, está en la perspectiva. Cuando usted decide interpretar una dificultad como una oportunidad de aprendizaje, la intensidad emocional baja. No porque el problema desaparezca, sino porque su mente lo procesa de forma distinta. La interpretación es una herramienta poderosa que puede usar a su favor. Otro elemento clave es entender que el control absoluto es una ilusión. Muchas personas se alteran porque intentan dominar cada variable, quieren que todo salga exactamente como lo planearon. Pero la vida no funciona bajo control perfecto, siempre habrá factores externos. Cuando usted deja de luchar contra lo incontrolable y concentra su energía en lo que sí depende de usted, su actitud, su tono, su siguiente acción, experimenta una sensación de estabilidad. La calma nace cuando acepta los límites de su influencia y maximiza lo que está dentro de ella. La serenidad también se fortalece cuando usted desarrolla una visión más amplia de su vida. Si cada evento se percibe como decisivo, la tensión aumenta.
Pero cuando entiende que su vida es un proceso largo, compuesto por múltiples experiencias, la presión disminuye. Un error no define su trayectoria. Una discusión no determina su futuro. Una situación incómoda no decide su destino. Tener una visión amplia le permite atravesar momentos difíciles sin dramatizarlos. Mantener la calma no significa ignorar los problemas. Significa enfrentarlos con estrategia en lugar de impulsividad. Una mente alterada reduce opciones. Una mente serena amplía posibilidades. Cuando usted responde con claridad, puede identificar soluciones que no serían visibles en medio del caos emocional. Esa claridad le da ventaja, no solo en momentos críticos, sino en decisiones cotidianas. La persona calmada también sabe cuándo desconectarse, no todo requiere su atención constante. Exponerse continuamente a estímulos intensos, noticias negativas, discusiones constantes, información saturada incrementa la reactividad emocional. Proteger su mente es una forma de disciplina. Elegir qué consume, qué escucha y a qué presta atención influye directamente en su estabilidad interna. La calma también es el resultado de hábitos conscientes. Otro aspecto fundamental es la repetición. La serenidad no se construye en una sola experiencia, se construye en cada pequeña situación donde usted elige no reaccionar impulsivamente, en cada retraso donde decide no frustrarse, en cada crítica donde elige escuchar antes de responder. Esas pequeñas victorias fortalecen su autocontrol. Con el tiempo, su respuesta calmada deja de ser esfuerzo y se convierte en hábito. La calma en cualquier situación es una demostración de liderazgo personal, no es frialdad, es dominio. No es indiferencia, es claridad, es saber que su estabilidad interna no depende del entorno. Y cuando esa estabilidad se vuelve constante, usted se convierte en alguien capaz de enfrentar cualquier circunstancia con firmeza y equilibrio, porque ha aprendido que el verdadero control no está en lo que sucede afuera, sino en cómo decide responder desde adentro. La calma alcanza su punto más sólido cuando usted entiende que su estabilidad no depende de que todo salga bien, sino de que usted se mantenga firme pase lo que pase. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas solo se sienten tranquilas cuando el entorno está bajo control. Pero en cuanto algo cambia, su serenidad desaparece. Eso significa que su calma estaba condicionada. La verdadera calma no depende de circunstancias favorables, depende de carácter. Es la capacidad de sostenerse incluso cuando las cosas no están resueltas. En este punto, usted empieza a notar que la serenidad no es algo que aplica en momentos grandes únicamente. Se practica en lo pequeño, en cómo responde a un comentario incómodo, en cómo reacciona cuando algo se retrasa, en cómo maneja un error menor. Esos momentos cotidianos son entrenamientos emocionales. Si aprende a mantenerse estable en ellos, estará preparado para situaciones más complejas. La estabilidad no se improvisa en crisis grandes, se construye en tensiones pequeñas. Mantener la calma también implica aceptar que no necesita demostrar nada reaccionando. Muchas veces la reacción intensa es una forma inconsciente de buscar control o validación. Pero el verdadero control no necesita espectáculo. La persona calmada no levanta la voz para afirmar autoridad, no acelera para probar eficiencia, no responde de inmediato para parecer fuerte. Su fortaleza está en la claridad con la que decide. Esa claridad reduce la necesidad de exagerar respuestas. Otro elemento clave es comprender que su energía emocional es un recurso estratégico. Cada vez que se altera innecesariamente, pierde energía que podría utilizar para pensar, resolver o crear. La serenidad conserva energía. Y conservar energía le permite mantener consistencia en el tiempo. El éxito, en cualquier área, depende más de la constancia que de la intensidad momentánea. Si cada dificultad lo desestabiliza por completo, su avance se vuelve irregular. Pero si mantiene equilibrio, su progreso se vuelve sostenido. La calma también está ligada a la aceptación de la imperfección. Muchas personas se alteran porque esperan resultados impecables de sí mismas y de los demás, pero la perfección constante no es realista. Cuando usted acepta que habrá errores, malentendidos y ajustes, reduce la frustración innecesaria. La aceptación no significa conformismo, significa realismo. Y el realismo estabiliza la mente. Mantener la serenidad en cualquier situación también fortalece su credibilidad. Las personas observan cómo reacciona bajo presión. Si se altera con facilidad, genera desconfianza. Si se mantiene estable, transmite seguridad. Esa seguridad no se impone, se percibe. Y la percepción de estabilidad es una cualidad altamente valorada en líderes, profesionales y en cualquier persona que asuma responsabilidad. Otro aspecto importante es la recuperación emocional.
Incluso si pierde la calma por un momento, lo importante es qué tan rápido vuelve al equilibrio. No se trata de nunca alterarse, se trata de no quedarse atrapado en la alteración. Reconocer el error, ajustar y continuar es parte del proceso. Esa capacidad de recuperación fortalece su resiliencia. La serenidad también mejora su capacidad de escucha. Cuando está alterado, escucha para responder. Cuando está calmado, escucha para comprender. Esa diferencia cambia la calidad de sus relaciones. Reduce conflictos innecesarios y mejora la comunicación, porque muchas tensiones se agravan por falta de atención real. En este nivel usted empieza a experimentar algo diferente, la presión ya no lo paraliza. Puede sentir tensión pero no pierde dirección, puede enfrentar dificultad pero no pierde claridad. Esa combinación es poderosa, porque mientras otros reaccionan, usted analiza. Mientras otros se desesperan, usted decide. Mantener la calma en cualquier situación es una manifestación de dominio personal. Es la prueba de que su mente trabaja para usted y no en su contra. Y cuando ese dominio se vuelve habitual, la vida deja de sentirse impredecible y amenazante. Empieza a sentirse manejable, no porque todo esté bajo control, sino porque usted lo está. La calma definitiva no es la ausencia de caos, es la presencia de dominio interno. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el verdadero poder no está en controlar cada situación, sino en gobernarse a sí mismo en cualquier circunstancia. La mayoría busca entornos tranquilos para sentirse bien, pero la verdadera fortaleza consiste en llevar la tranquilidad dentro de usted, incluso cuando el entorno es incierto. Cuando entiende esto, deja de depender de condiciones externas para estar en equilibrio. Su estabilidad ya no se negocia con el mundo. En este punto, la serenidad deja de ser una técnica y se convierte en identidad. Ya no necesita recordarse que debe respirar, pensar o analizar antes de reaccionar. Lo hace naturalmente, porque ha practicado lo suficiente como para que la calma sea su respuesta habitual, y esa identidad cambia su vida. Cambia la forma en la que lidera, en la que negocia, en la que enfrenta desafíos y en la que se relaciona con otros. La estabilidad se convierte en su sello personal. La persona verdaderamente calmada no evita los problemas, los enfrenta con claridad, no huye de conversaciones difíciles, las sostiene con firmeza, no se paraliza ante la presión, la utiliza como impulso para pensar mejor. Esa diferencia es lo que separa a quienes reaccionan de quienes dirigen. Y dirigir no significa dominar a otros, significa dominar su estado interno. Porque quien domina su mente puede tomar decisiones estratégicas incluso cuando todo parece inestable. La calma también redefine su relación con el tiempo. Deja de sentir que todo es urgente. Empieza a entender que muchas cosas pueden resolverse con paciencia y perspectiva. Esa paciencia reduce errores impulsivos y aumenta la precisión. Una decisión tomada con serenidad suele ser más efectiva que 10 decisiones tomadas con prisa. La claridad supera a la velocidad cuando se trata de resultados duraderos. En este nivel, usted descubre que la serenidad no solo lo protege a usted, también influye en los demás. Su equilibrio genera confianza, su estabilidad transmite seguridad. Su presencia calma reduce tensiones colectivas. La calma es contagiosa. Y cuando usted se convierte en alguien que mantiene compostura bajo presión, se transforma en referente. No porque levante la voz, sino porque mantiene dirección. Mantenerse calmado no significa que nunca sentirá miedo o frustración. Significa que esas emociones ya no gobiernan su conducta. Usted las reconoce, las acepta y luego decide cómo actuar. Esa secuencia consciente es el núcleo del dominio personal. Y el dominio personal es una de las cualidades más valiosas que puede desarrollar en cualquier etapa de su vida. Al final, la serenidad es una ventaja estratégica. Le permite pensar cuando otros se bloquean, le permite escuchar cuando otros interrumpen, le permite decidir cuando otros reaccionan. Esa ventaja acumulada a lo largo del tiempo produce mejores resultados, mejores relaciones y mejores oportunidades. La calma no elimina las tormentas de la vida, pero le da la capacidad de atravesarlas sin perderse. Y cuando usted aprende a mantenerse firme en medio de cualquier situación, descubre algo poderoso. El entorno puede ser inestable, pero usted no tiene que serlo. Y esa comprensión cambia todo. Porque cuando su mente está bajo su control, ninguna circunstancia externa tiene el poder de desestabilizar completamente su camino. Muchos creen que preocuparse es señal de responsabilidad. Que si no están constantemente pensando en lo que podría salir mal, algo malo pasará. Viven tensos, anticipando problemas, repitiendo escenarios en su mente como si eso los protegiera, pero lo único que hacen es alimentar el miedo. Yo,
Brian Tracy. He aprendido que la preocupación no resuelve nada, no previene, no protege, no mejora, solo consume, drena energía, borra la claridad, nubla la acción, y cuanto más te preocupas, menos actúas, porque estás ocupado imaginando todo lo que podría fallar, en lugar de ocuparte de lo que puedes cambiar. La clave no es preocuparse más, es preocuparse menos y actuar mejor, porque la solución no está en el pensamiento repetitivo, está en la acción precisa. Y eso empieza cuando decides que tu paz es más importante que tu miedo. Porque tú no viniste a sobrevivir bajo tensión constante. Viniste a vivir con dirección, con decisión, con calma interior. Y eso empieza cuando aprendes a anular las preocupaciones. El primer paso para anular las preocupaciones es entender con absoluta claridad una verdad que pocos aceptan. Preocuparse no cambia nada. Lo repito porque es fundamental. Preocuparse no cambia nada. Pensar y repensar un problema no lo soluciona. Repetir en tu mente lo que podría salir mal no lo evita. Imaginar 1000 escenarios negativos no te prepara, te paraliza. La preocupación es una trampa mental disfrazada de previsión. Te hace sentir ocupado, pero no productivo. Te da la ilusión de estar haciendo algo, cuando en realidad solo estás drenando tu energía vital. Yo también caí en esa trampa. Me despertaba con el estómago revuelto, con la mente ya corriendo antes de abrir los ojos. Preocupado por lo que vendría, por lo que no controlaba, por lo que tal vez sucedería o tal vez no. Y durante años pensé que eso era normal, que esa tensión era parte del camino. Pero no lo era. Era autodestrucción lenta. Me estaba quemando desde adentro sin darme cuenta. Porque cuando tu mente vive atrapada en la preocupación, no ves con claridad, no escuchas tu intuición, no tomas decisiones, reaccionas. Y cada reacción nace desde el miedo, no desde el poder. El verdadero cambio llegó cuando me hice una pregunta brutalmente simple. ¿Esto que me preocupa tiene solución? Si la respuesta era sí, entonces lo siguiente era actuar, no pensar más. No esperar a sentirme listo. Actuar, hacer una llamada, escribir un correo, tener una conversación incómoda, ajustar una estrategia. Pero actuar, porque toda preocupación que tiene solución se disuelve con acción. Y si no tiene solución, entonces se suelta. No por resignación, sino por respeto a tu energía. Porque preocuparte por lo incontrolable no es madurez, es desgaste. No es responsabilidad, es castigo. Este principio cambió mi vida, porque me devolvió el control. Me enseñó que la mente puede ser tu mejor aliada o tu peor cárcel, y cuando decides pensar en función de lo útil y no de lo automático, todo cambia. Empecé a clasificar mis pensamientos como si fueran objetos. ¿Esto sirve para algo? ¿Esto me acerca a una acción concreta? ¿Esto lo puedo resolver ahora? Si la respuesta era no, lo dejaba pasar. Lo anotaba, lo soltaba, lo reemplazaba, porque aprendí que dejar ir un pensamiento es también una forma de disciplina. No todo lo que aparece en tu mente merece tu atención. No todo pensamiento merece ser alimentado. Y aquí está la clave. Tu mente no se va a calmar sola. No va a dejar de preocuparse mágicamente. Tienes que entrenarla. Como un músculo. Como una herramienta. Tienes que enseñarle a soltar lo que no puede cambiar y a enfocarse en lo que sí puede construir. Porque una mente entrenada en el pensamiento útil es una mente en paz. Y desde esa paz, tomas mejores decisiones. Te comunicas mejor. Trabajas con más enfoque, vives con más presencia, no porque no haya problemas, sino porque ya no te desgastas en lo que no suma. Así que si hoy estás atrapado en la rueda de las preocupaciones, haz una pausa, respira, escribe, pregúntate, ¿esto tiene solución? Si la tiene, actúa. Si no la tiene, suelta. Y si todavía no sabes, entonces espera sin ansiedad, porque no todo se responde hoy, pero sí puedes elegir cómo pensar hoy. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es el inicio de una mente más libre, de una vida más liviana, de un presente más fuerte. Porque cada vez que eliges no preocuparte, estás eligiendo confiar. Y confiar no es cerrar los ojos, es abrir el corazón y actuar desde la calma, desde la fuerza, desde tu poder interno. Y ese poder siempre ha estado en ti. Solo necesitas decidir usarlo. El segundo paso para anular las preocupaciones es aprender a identificar el origen real del miedo. Porque toda preocupación tiene una raíz más profunda. No es el problema en sí lo que te inquieta, es lo que ese problema representa para ti. No te preocupa llegar tarde, te preocupa que los demás te juzguen como irresponsable. No te preocupa el error, te preocupa parecer débil. No te preocupa el dinero como tal.
Te preocupa sentirte incapaz, fracasado, insuficiente, y mientras no descubras esa raíz, tu mente seguirá fabricando excusas, escenarios y tensiones sobre cualquier cosa, porque lo que te angustia no es lo externo, es la interpretación que haces desde adentro. Cuando empecé a estudiar mis propias preocupaciones, noté algo perturbador. No importaba cuántos problemas resolviera, siempre aparecía uno nuevo. Uno distinto, con otro disfraz, pero que me generaba la misma ansiedad, porque no era el contenido lo que importaba, era el patrón. Mi mente se había acostumbrado a buscar algo en qué preocuparse, porque así se sentía útil, así se sentía alerta, así sentía que estaba haciendo algo, pero lo que estaba haciendo, en realidad, era protegerme de una sensación más incómoda. La incertidumbre, el no saber, el no tener control total. Y cuando entendí eso, todo cambió. Empecé a mirar más allá del problema aparente. ¿Qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué me da miedo perder? ¿Qué imagen de mí mismo estoy tratando de proteger? Y al responder eso con brutal honestidad, descubrí verdades incómodas, pero liberadoras. Descubrí que muchas veces me preocupaba más por cómo me veían que por cómo me sentía, que me aterraba más la crítica que el fracaso en sí, que prefería tener una preocupación constante antes que quedarme en silencio con mis pensamientos, porque el silencio asusta cuando no has hecho las paces contigo. Este paso es transformador porque te obliga a dejar de vivir en la superficie. Te empuja a confrontar tu miedo original, ese que aprendiste de niño, que reforzaste con fracasos, que alimentaste con creencias ajenas. Y cuando llegas a ese núcleo, la preocupación pierde fuerza. Porque ya no estás huyendo de lo externo, estás trabajando en lo interno. Ya no estás combatiendo síntomas, estás sanando la causa. Y eso requiere valentía, sí, pero también te devuelve poder, porque cuando entiendes lo que realmente te da miedo, puedes tratarlo con herramientas reales, con conciencia, con compasión, con firmeza. Hoy, cada vez que algo me inquieta, no me detengo en la superficie. Me pregunto, ¿esto qué despierta en mí? ¿Qué parte de mi identidad se siente amenazada? ¿Es real o es un reflejo de una herida antigua? Y cuando encuentro esa respuesta, el pensamiento se suaviza. La tensión baja, el problema deja de ser gigante, porque entendí que muchas veces lo que nos preocupa no es lo que está pasando, sino lo que creemos que eso significa sobre nosotros. Y eso se puede cambiar, se puede resignificar, se puede limpiar. Anular la preocupación no es ignorar lo que sientes, es ir más profundo, es mirar de frente al miedo y decirle, te veo, te entiendo, pero ya no vas a tomar el control. Porque tú no eres tu preocupación, tú eres el que la observa. Y cuando aprendes a observar sin reaccionar, empiezas a pensar con claridad, a sentir con madurez y a vivir con ligereza. Y ahí empieza tu verdadera libertad. Porque ya no estás dominado por la mente, estás liderándola. Y eso, aunque cueste al principio, vale cada segundo de trabajo interior. Porque vivir en paz no es un lujo, es una decisión, una que puedes tomar ahora mismo. El tercer paso para anular las preocupaciones es anclarte firmemente al presente, porque la preocupación no vive en el ahora, vive en el futuro. Es la ansiedad por lo que podría pasar, por lo que tal vez ocurra, por ese y sí que no termina nunca. Y mientras tu mente esté atrapada en ese tiempo imaginario, tu cuerpo estará en tensión, tu respiración será corta, tu corazón acelerado, aunque no esté pasando nada. Eso es lo más destructivo de la preocupación. Te hace sufrir por eventos que aún no existen, y muchos de ellos jamás ocurrirán, pero tú ya los estás viviendo como si fueran reales. Estás pagando intereses por deudas que no tienes. Yo pasé años atado al futuro. Me sentaba a trabajar y, antes de escribir una palabra, ya estaba pensando en el fracaso. Me preparaba para hablar con alguien y ya había imaginado todo lo que podía salir mal. Me iba a dormir con el cuerpo en la cama, pero la mente corriendo escenarios que me angustiaban. Y lo más duro de todo era que ni siquiera podía disfrutar de los buenos momentos, porque mi atención no estaba ahí, estaba siempre en lo que venía, siempre proyectado hacia adelante, siempre esperando que el miedo se confirmara. El punto de quiebre fue una tarde en la que, después de haber tenido un gran logro, no pude sentir alegría. Estaba pensando en el siguiente paso, en lo que faltaba, en si lo iba a poder sostener. Y ahí entendí que no era la realidad la que me quitaba la paz, era mi incapacidad de habitar el presente. Porque lo único real es este momento. Lo demás son proyecciones. Y mientras más tiempo pases en esas proyecciones, más lejos estás de ti, de tu intuición, de tu fuerza, de tu verdad. Anclarte al presente no es una metáfora espiritual, es una habilidad mental concreta
y se entrena, con respiración, con atención plena, con movimientos conscientes, con pausa, con escucha real, con escritura, con decisiones tomadas desde el ahora, no desde el miedo a lo que pueda venir. Empecé a incorporar prácticas simples. Antes de iniciar el día respiraba profundo 5 veces. Me preguntaba, ¿qué está pasando ahora mismo? Y respondía con hechos, no con pensamientos. Estoy en esta habitación. Estoy respirando. Estoy a salvo. Estoy aquí. Y ese pequeño acto traía mi mente de vuelta. Me daba perspectiva, me devolvía poder. Este paso es fundamental porque tu mente no puede estar llena de preocupación y de presencia al mismo tiempo. O está en el futuro o está en el ahora. Y cuando eliges el ahora, todo se desacelera, el pensamiento se ordena, el miedo pierde intensidad, porque estás en contacto con lo que realmente está ocurriendo, no con lo que podría pasar, y ahí es donde puedes actuar, donde puedes intervenir, donde puedes elegir con conciencia. Hoy, cada vez que siento la preocupación empezar a escalar, no me peleo con ella, no la reprimo, simplemente me traigo al presente, me conecto con lo que puedo ver, oír, tocar, respirar. Me repito, ahora mismo estoy bien, y desde ahí decido, porque el poder no está en controlar el futuro, está en dominar el presente. Es lo único que realmente tienes. Es el único lugar desde donde puedes transformar tu realidad. Si tu mente ha estado viajando constantemente al futuro, te invito a regresar. No necesitas resolver todo ahora, solo necesitas estar aquí completamente, porque aquí es donde ocurre la vida. Aquí es donde puedes actuar con firmeza, sentir con autenticidad, pensar con claridad. Y cuando entrenas tu mente a quedarse aquí, ya no necesita correr hacia lo incierto, porque empieza a confiar en ti, en el proceso, en la capacidad que tienes de enfrentar lo que venga, cuando venga. No antes, no con miedo, sino con presencia total. Y desde esa presencia se anulan las preocupaciones, porque ya no estás huyendo, estás viviendo. El cuarto paso para anular las preocupaciones es transformar la incertidumbre en un espacio de oportunidad. Porque muchas personas no se dan cuenta de que lo que realmente las paraliza no es el problema en sí, sino el hecho de no tener todas las respuestas. Les incomoda profundamente no saber qué va a pasar, no poder anticipar el resultado exacto, no tener control total sobre el futuro. Pero esa necesidad de certeza absoluta es, en sí misma, una fuente constante de sufrimiento. Porque la vida real no es una ecuación perfecta, es cambio, es sorpresa, es ambigüedad. Y si no aprendes a relacionarte con la incertidumbre, la preocupación se volverá tu compañera crónica. Yo solía temerle a cualquier espacio en blanco, a cada decisión que no tenía garantía, a cada camino donde no podía prever cada paso. La incertidumbre me hacía sentir vulnerable, me robaba el sueño, me hacía imaginar lo peor. Hasta que entendí algo crucial: no es la incertidumbre lo que te destruye, es tu resistencia a ella. Porque si la rechazas, la conviertes en angustia, pero si la aceptas, la conviertes en energía de creación, en una posibilidad abierta, en un campo fértil donde todo puede surgir, no solo lo malo, también lo mejor. Y es ahí donde la mente se libera, cuando pasas de querer controlar todo a confiar en tu capacidad de adaptar, porque eso es lo que realmente importa. No saber lo que va a pasar, sino saber que sabrás qué hacer cuando pase. Cambiar el foco, pasar del ¿y si sale mal? Al ¿y si confío en que puedo con lo que venga? Esa sola pregunta, repetida con convicción, puede apagar incendios mentales que llevas años alimentando. Para entrenar esto comencé a agradecer conscientemente cada momento incierto, no por masoquismo, sino como una forma de reprogramar mi reacción automática. Cada vez que no sabía cómo iba a resolverse algo, me decía: esto es entrenamiento, esto es expansión, esto es evolución. Y desde ese enfoque, en lugar de hundirme en la preocupación, me abría a aprender, a actuar con lo que tenía, a observar sin juicio. Y lo que encontré fue asombroso. Mi ansiedad disminuyó, mi creatividad aumentó, mi confianza creció, porque ya no dependía de que todo estuviera claro. Me volví claro yo. Y tú también puedes hacer lo mismo. Puedes dejar de temerle a no tener todas las respuestas. Porque, ¿quién las tiene? Nadie. Ni los más exitosos, ni los más sabios. Lo único que los diferencia es que aprendieron a moverse en medio de la niebla, con paso firme, aunque no vieran el camino completo. Y cada paso que daban iluminaba el siguiente. Porque eso es lo que hace la acción en medio de la incertidumbre. Abre camino donde antes solo había niebla. Este es el momento para invitarte con total honestidad a que te suscribas si este mensaje resuena contigo, porque este canal no es solo un espacio para aprender, es un espacio para transformar. Y si estás aquí,
es porque estás listo para vivir con menos miedo y más poder. Déjame en los comentarios. ¿Cuál es esa decisión que estás posponiendo por miedo a no tener certeza total? Escríbela con valentía. Ponerla en palabras ya es empezar a conquistarla. Recuerda, no viniste al mundo para vivir en piloto automático, evitando riesgos, anestesiando tu mente con preocupaciones que no conducen a nada. Viniste a crecer, a probar, a fallar si es necesario y a volver a intentarlo. Porque el que se atreve a caminar sin garantías encuentra fortalezas que el que espera certezas nunca conocerá. Y cuando haces de la incertidumbre tu aliada, te vuelves indetenible. Porque entonces, nada puede asustarte, ni siquiera no saber. Porque sabes que tú eres más grande que cualquier duda, más fuerte que cualquier resultado, y más libre que cualquier miedo. El quinto paso para anular las preocupaciones es cambiar el foco de lo que no puedes controlar a lo que sí puedes construir. Porque la raíz de la mayoría de las preocupaciones está en enfocarte una y otra vez en factores externos que no dependen de ti. Lo que otros piensen, lo que digan, lo que hagan, lo que pase con la economía, con el clima, con las circunstancias. Y mientras más atención entregas a lo que escapa de tus manos, más pequeña se siente tu capacidad de respuesta. Más grande se hace la ansiedad, más débil se vuelve tu identidad, porque estás mirando hacia afuera buscando paz, cuando la única paz real se construye desde adentro hacia afuera. Yo vivía intentando anticipar y controlar 1000 cosas que no estaban en mis manos. Quería que los demás entendieran mis intenciones, que cada plan funcionara sin fallas, que todo se alineara para sentirme seguro, pero la vida no funciona así. Siempre hay caos, siempre hay imprevistos, siempre hay algo que no encaja como esperabas. Y si tu bienestar depende de que el mundo esté en orden, entonces tu bienestar está en manos del mundo. Y eso es una fórmula para vivir en constante tensión. El verdadero poder comenzó cuando empecé a hacer una lista diaria de las cosas que sí podía controlar. Mis pensamientos, mis decisiones, mi actitud, mi rutina, mi descanso, mi enfoque, mi manera de hablar, mi respuesta frente a los obstáculos. Y me comprometí a cuidar eso con rigor, porque descubrí que lo que cuidas crece, lo que vigilas mejora, lo que practicas se fortalece. Y desde ahí, sin importar lo que pasara afuera, yo sentía que avanzaba, que tenía dirección, que no estaba a la deriva. Porque siempre hay algo que puedes hacer, aunque no puedas hacerlo todo. Este paso puede parecer obvio, pero la mayoría no lo aplica. Porque es más cómodo quejarse de lo que no depende de ti, que asumir lo que sí. Es más fácil decir es culpa del sistema, del jefe, de la pareja, del país, que mirar hacia adentro y decir ¿qué puedo hacer yo hoy para cambiar mi energía, mi dirección, mi historia? Pero esa pregunta es la que marca la diferencia, porque te saca de la víctima y te pone en el rol de autor. Y cuando escribes tu vida con responsabilidad, las preocupaciones se achican, porque tu presencia crece. Hoy, cuando algo me inquieta, lo primero que hago es separar lo que depende de mí de lo que no. Y después, me olvido de lo segundo, lo dejo, lo suelto, y enfoco toda mi energía en lo que sí puedo construir, en la conversación que sí puedo tener, en el paso que sí puedo dar, en el hábito que sí puedo reforzar, en la actitud que sí puedo elegir. Y esa práctica diaria no solo me mantiene estable, me mantiene fuerte, porque ya no gasto energía tratando de mover el viento, uso esa energía para ajustar mis velas. Si estás rodeado de preocupaciones, haz esto hoy mismo. Escribe todo lo que te preocupa y al lado, marca cuáles cosas realmente puedes controlar. Lo demás, bórralo, sácalo de tu campo de atención, porque lo que no puedes controlar no tiene derecho a robarte paz. Y lo que sí puedes controlar, tiene poder de transformarte si lo trabajas con disciplina. Esa es la gran diferencia entre el hombre que vive en ansiedad y el que vive en enfoque. Uno está esperando que todo se acomode, el otro está construyendo desde donde está. No necesitas que el mundo cambie para tener paz. Necesitas cambiar tu enfoque. Necesitas convertirte en alguien tan disciplinado con lo que sí puede hacer, que ya no tenga tiempo ni espacio para alimentar lo que no. Porque ahí está la verdadera libertad, no en que todo te salga bien, sino en saber que, pase lo que pase, tú sabes qué hacer contigo mismo, con tus pensamientos, con tu energía, con tu vida. Y desde ahí, las preocupaciones dejan de tener poder sobre ti, porque tú recuperaste el tuyo. El sexto paso para anular las preocupaciones es reconstruir tu sistema de creencias. Porque muchas de las cosas que hoy te angustian no vienen del presente, vienen de ideas que adoptaste hace años sin cuestionarlas. Ideas heredadas, repetidas, asumidas como verdades absolutas. Creencias como, si no tengo éxito valgo menos, si no controlo todo, algo saldrá mal, si no cumplo las expectativas de todos, soy un fracaso.
Esas frases invisibles son las que activan tu preocupación constante, porque te imponen una vara imposible de alcanzar. Te empujan a exigirte desde el miedo, no desde la conciencia, y cuando vives así, cualquier error, retraso o crítica se vuelve una amenaza a tu identidad. Durante mucho tiempo mi mente estaba llena de esas ideas tóxicas, pensamientos automáticos que decían, no puedes fallar, debes estar preparado para todo. Si no lo haces perfecto, nadie te respetará. Y yo creía que eso era tener estándares altos. Pero en realidad era esclavitud disfrazada de disciplina. Era ansiedad disfrazada de ambición. Porque cuando tus creencias están contaminadas, toda tu forma de vivir se vuelve tensa, rígida, pesada. Y lo peor es que ni siquiera sabes por qué. Solo sientes la presión, el miedo, el desgaste, y lo normalizas. El cambio empezó cuando me detuve a escribir literalmente todas las frases que me repetía en momentos de estrés. Y al leerlas me di cuenta de algo impactante. La mayoría no eran mías. Eran ideas que escuché de otros, que absorbí en la infancia, que me enseñó la cultura, que reforzaron maestros, jefes, incluso personas que me querían, pero estaban igual de rotas. Y ahí entendí. Si esas ideas entraron sin filtro, también pueden salir. También pueden ser reemplazadas por nuevas creencias más justas, más humanas, más útiles. Empecé a reconstruir ese sistema desde cero, a repetirme frases que sí me fortalecieran. Puedo aprender de cada error. No necesito ser perfecto para ser valioso. Lo que no controlo no me define. Mi paz no depende de los resultados, sino de cómo camino el proceso. Y al principio no lo creía del todo, claro, pero con repetición, con evidencia, con pequeñas victorias internas, mi mente comenzó a adaptarse. Porque el cerebro aprende por repetición, no por lógica. Si repites algo con convicción el tiempo suficiente, se vuelve tu nueva verdad. Y desde ahí, la preocupación ya no tiene con qué sostenerse. Este paso es vital, porque tu mente se construye sobre cimientos invisibles. Si esos cimientos son débiles, todo lo que construyas encima se tambaleará. Pero si los refuerzas con ideas claras, poderosas y elegidas por ti, entonces puedes vivir con estabilidad incluso en medio del caos. Ya no dependerás de que todo vaya bien para sentirte bien, porque tu bienestar vendrá de adentro, de lo que crees, de lo que eliges pensar, de lo que decides no permitir en tu diálogo interno. Haz esto hoy. Escucha tu mente en un momento de preocupación. ¿Qué te está diciendo exactamente? Escríbelo. Léelo en voz alta. Pregúntate, ¿esto es verdad? ¿Esto me ayuda? ¿Esto me construye o me limita? Si no sirve, cámbialo, reescríbelo. Repítelo diferente, porque tú no eres esclavo de tus pensamientos, eres su arquitecto. Y cada palabra que eliges alimentar es un ladrillo en la casa mental que habitas cada día. No subestimes el poder de una creencia. Una sola puede sostenerte o destruirte, pero también puedes cambiarla. Puedes elegir nuevas ideas que te acompañen con fuerza, no con miedo, con claridad, no con ansiedad. Y cuando tu sistema interno se basa en principios sanos, tu mente se relaja. Ya no necesita estar en alerta todo el tiempo, porque ahora confía en ti, en tu proceso, en tu capacidad de construir desde dentro hacia afuera. Y esa confianza, nacida de nuevas creencias, es lo que anula la preocupación desde la raíz. El séptimo paso para anular las preocupaciones es redefinir tu relación con el error, porque muchas veces la preocupación que te consume no tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora, sino con el miedo a equivocarte, a no hacerlo bien, a fallar y ser juzgado. Y cuando vives con ese terror constante a cometer errores, tu mente entra en un estado de vigilancia permanente. Cada decisión se vuelve una fuente de ansiedad, cada paso se llena de dudas, y terminas paralizado no por los errores reales, sino por el fantasma de lo que podría salir mal. Durante años, confundí error con fracaso. Cada vez que algo no salía como quería, lo interpretaba como una señal de que no era suficiente, de que algo estaba mal en mí. Y entonces me exigía más, me preocupaba más, me preparaba más, pero no desde el amor propio ni desde la excelencia. Lo hacía desde el miedo. Y ese miedo me hacía dudar de mí incluso cuando tenía todo a favor. Porque cuando crees que no puedes fallar, no importa cuánto te prepares. Siempre te vas a sentir inseguro, siempre vas a vivir en tensión. Y esa tensión es exactamente lo que alimenta la preocupación. El giro llegó cuando cambié una sola creencia. El error no es el final, es el camino. No es el enemigo, es el maestro. Empecé a ver cada error no como una mancha en mi historia, sino como un paso necesario en la construcción de mi carácter. Porque nadie se fortalece sin tropezar.
Nadie crece sin arriesgar. Nadie alcanza verdadera maestría sin haber fallado antes. Y esa verdad, aunque incómoda, es profundamente liberador, porque te da permiso de intentar, de avanzar, de decidir, sin tener que ser perfecto todo el tiempo. Comencé a preguntarme cada vez que sentía una preocupación por el ¿qué pasaría si fallo? ¿Y qué pasaría si sí? ¿Qué pasaría si eso que tanto temo ocurre? ¿Podría aprender? ¿Podría ajustar? ¿Podría seguir? Y la respuesta era siempre sí, siempre. Porque el error es parte de cualquier camino valiente. Solo no se equivoca el que no hace nada. Pero ese tampoco vive. Y no vine a esta vida para evitar fallos. Vine a construir propósito. Y eso se hace paso a paso, con práctica, con conciencia y con errores incluidos. Hoy celebro mis errores, no porque los desee, sino porque los entiendo. Porque cada vez que fallo mi mente se fortalece, mi estrategia se afina, mi intuición se afila. Y eso es progreso real. Por eso ya no dejo que el miedo al error me robe paz. Ya no sobrepienso durante días antes de dar un paso. Decido, actúo. Y si me equivoco, corrijo. Porque prefiero corregir en el camino que vivir detenido en una burbuja de preocupación sin sentido. Si tú hoy estás preocupado por equivocarte, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si fallas? ¿Y qué es lo mejor que puede pasar si lo intentas? Esa comparación muchas veces basta para que tu mente vuelva al equilibrio. Porque el miedo siempre agranda lo negativo y minimiza lo posible. Pero cuando lo enfrentas de frente con lógica y valentía, se encoge, se disuelve, pierde su poder. El error no te define, la preocupación tampoco. Lo que te define es cómo decides actuar a pesar de ellos, cómo eliges seguir avanzando, cómo eliges confiar en tu capacidad de levantar. Porque cada error bien aprovechado es una dosis de sabiduría que no se aprende en ningún libro. Y cuando entiendes eso de verdad, dejas de temerle tanto a lo que pueda salir mal y comienzas a apostar más por lo que puede salir bien. Y ahí empieza la transformación, ahí se apaga el ruido, y ahí por fin se respira en libertad. El octavo paso para anular las preocupaciones es fortalecer tu entorno mental, porque por más trabajo interior que hagas, si estás rodeado de voces que alimentan el miedo, la queja y el drama, tu mente volverá una y otra vez al estado de tensión. La preocupación no solo nace de tus pensamientos, también se alimenta de lo que consumes, de con quién hablas, de lo que escuchas todos los días. Y si no eres selectivo con lo que dejas entrar a tu espacio mental, terminarás viviendo la vida de otros, cargando sus ansiedades, absorbiendo sus límites, preocupándote por cosas que ni siquiera eran tuyas. A mí me costó entender esto. Pensaba que podía mantener mi paz interna sin importar lo que pasara afuera. Pero no es así. La mente es porosa, es permeable. Y si pasas el día escuchando que el mundo está en crisis, que no hay esperanza, que la gente es mala, que nada sirve, tu sistema nervioso lo registra. Tu cuerpo lo cree. Tu diálogo interno se adapta a esa narrativa. Y lo peor es que ni siquiera lo notas. Solo sientes que estás más tenso, más cansado, más preocupado, y no sabes por qué. Pero basta con mirar tu entorno para encontrar la respuesta. Tomé decisiones radicales. Dejé de ver noticias tóxicas, dejé de seguir cuentas que alimentaban el miedo o la comparación, reduje el contacto con personas que siempre tenían un problema, una queja, un conflicto. Y sí, al principio me sentí culpable, me parecía egoísta, pero después entendí que cuidar mi salud mental no es egoísmo, es responsabilidad, porque no puedes servir al mundo si estás destruido por dentro. No puedes crear nada valioso si tu mente está nublada de tensión ajena. No puedes vivir en paz si tu ambiente está diseñado para lo contrario. Así que empecé a elegir con intención. ¿Qué libros leo? ¿Qué voces escucho? ¿Qué conversaciones alimento? ¿Qué entornos frecuento? Y con el tiempo, esa limpieza externa se volvió una protección interna. Ya no reaccionaba igual ante los problemas. Ya no sentía esa ansiedad automática que venía de vivir en modo supervivencia. Porque ahora mi ambiente no me empujaba a la preocupación, me sostenía en el enfoque. Me empujaba al crecimiento, me devolvía a la calma. Y tú puedes hacer lo mismo, no necesitas cortar con todo de golpe. Solo empieza por observar. ¿Qué cosas externas aumentan tu preocupación? ¿Qué estímulos te sacan de tu centro? ¿Qué relaciones te drenan mentalmente? Escríbelos. Y luego sin culpa empieza a poner límites. A proteger tu mente como protegerías a un niño. Con firmeza, con amor, con claridad, porque lo que dejas entrar se convierte en lo que repites. Y lo que repites se convierte en tu realidad mental. El entorno no lo es todo, pero sí es una gran parte. Y si te tomas en serio tu paz, también te tomarás en serio lo que permites alrededor de ella. Porque cuidar tu entorno es una forma de decirte a ti mismo: mi mente vale, mi energía importa, mi paz no es negociable. Y desde ahí, cada cosa que haces cobra otra fuerza.
porque ya no estás remando contra la corriente de estímulos negativos. Estás navegando con dirección, con limpieza, con orden. Cuando tu entorno te respeta, tu mente se relaja. Cuando eliges bien lo que ves, lo que escuchas, lo que permites, las preocupaciones disminuyen solas, porque ya no tienen alimento, ya no tienen coro, ya no tienen escenario. Se disuelven en la claridad de un ambiente que empuja hacia arriba, no hacia abajo. Y ahí, en ese espacio protegido, puedes construir una mente verdaderamente libre, que piensa por sí misma, que decide con calma, que vive sin el ruido innecesario del mundo, porque aprendiste a filtrar, y ese filtro, si lo mantienes firme, es una de tus armas más poderosas contra la preocupación. El noveno paso para anular las preocupaciones es recuperar tu capacidad de decidir con rapidez, porque muchas preocupaciones no son más que decisiones no tomadas. La mente se llena de ruido cuando postergas, cuando dudas eternamente, cuando giras en círculos sin atreverte a cerrar una elección. Y eso te agota, porque no hay nada más desgastante que el terreno intermedio, ese lugar mental donde no estás ni de un lado ni del otro, donde no avanzas ni retrocedes, donde todo está en pausa. Pero tú sigues pensando sin parar. Yo viví años atrapado en ese estado. Tenía ideas, metas, oportunidades claras frente a mí, pero me paralizaba la posibilidad de elegir mal. Quería tener toda la información, todos los escenarios analizados, todas las garantías, y mientras esperaba esa claridad perfecta, lo único que conseguía era más confusión, más estrés, más preocupación. Porque la verdad es esta: la claridad no siempre viene antes de decidir. Muchas veces la claridad aparece después, cuando te mueves, cuando eliges, cuando te comprometes. Ahí entendí que tomar decisiones con determinación no significa ser impulsivo. Significa confiar en tu criterio, en tu intuición, en tu experiencia. Significa aceptar que no necesitas tener el 100% de certeza para avanzar, porque si esperas eso, nunca harás nada. Te quedarás toda la vida calculando, planeando, sobrepensando, mientras el tiempo y las oportunidades pasan frente a ti. Empecé a aplicar una regla sencilla pero poderosa. Si algo me toma más de cierto tiempo razonable para decidir, y no hay nueva información relevante, elijo con lo que tengo. Me lanzo, porque incluso si me equivoco, estoy en movimiento, y en movimiento tengo más control, más aprendizaje, más posibilidad de ajustar. En cambio, en la indecisión, solo tengo parálisis, solo tengo ruido mental, solo tengo más preocupación. Y aquí está el punto clave. Una decisión tomada libera energía, cierra ciclos mentales, te da dirección, reduce la ansiedad, te permite poner toda tu atención en la ejecución, no en la duda. Porque la preocupación más corrosiva es la que viene de sentirte atrapado entre opciones, de no saber qué camino tomar. Pero lo que muchos no entienden es que lo que te atrapa no es la vida, es tu falta de decisión. Y eso puedes cambiarlo hoy mismo. Haz una lista de las decisiones que estás posponiendo, grandes o pequeñas, esas que giran en tu mente cada noche, y luego una por una ciérralas. Elige, acepta, actúa. Porque decidir es una forma de limpiar tu mente, de sacar basura mental que se acumula cada vez que dudas. Y cuando te acostumbras a decidir con firmeza, tu mente se acostumbra a confiar, a enfocarse, a dejar de inventar futuros trágicos y comenzar a construir realidades nuevas. No es tu inteligencia lo que te tiene atrapado, es tu miedo a fallar. Pero ese miedo se vence en el momento en que eliges moverte a pesar de él. Porque el poder está en la acción, no en la duda. Y una mente que se mueve con acción deja poco espacio a la preocupación, porque ya no necesita imaginar, está ocupada creando. Ya no está paralizada, está presente. Ya no está dispersa, está dirigida. Aprende esto: decidir no siempre garantiza el resultado perfecto, pero sí garantiza crecimiento, y ese crecimiento paso a paso te lleva más lejos que 1000 horas de análisis sin ejecución, porque la vida no recompensa al que más piensa, recompensa al que más se atreve a actuar con conciencia. Y tú puedes ser ese hombre, el que elige con claridad, el que se mueve sin miedo, el que deja de alimentar la preocupación y empieza a alimentar su poder. Con una sola decisión, la que tomes hoy, la que estaba esperando dentro de ti desde hace tiempo.